estoy un poco fastidiado con algunos comentarios que aparecen, un poco fastidiado con algunas magnificaciones injustas que aparecen. Pero, y también tenemos que cuidar el frente en el que estamos trabajando. También tenemos que cuidarlo, porque hay que fortalecerlo y extenderlo a otra fuerza política, no solo para ganar las elecciones, sino para poder gobernar y avanzar en el sentido de la transformación. Ganar las elecciones es una cosa, el segundo desafío es gobernar sin claudicar en nuestras convicciones, avanzando siempre hacia la construcción de una sociedad más justa, que esa es la gran deuda que tiene la democracia con los argentinos. En 1983 el desafío era otro. El desafío era terminar con las dictaduras militares, terminar con la violación de los derechos humanos, recuperar la república, las instituciones, el Estado de Derecho. Ese era el desafío al que se subordinaban el resto de las cuestiones. Nada podía poner en riesgo ese objetivo principal, que era valioso en sí mismo, pero que además tenía un costado instrumental. Porque nosotros queríamos terminar con las dictaduras porque eso representaba progreso en términos de dignidad, por supuesto. Porque no se puede vivir con dignidad cuando se es miembro de una sociedad que vive aterrada, cuando vive perseguida, cuando vive con miedo, cuando se le niega su libertad. Pero también les decía, tenía un costado instrumental porque creíamos que llegando al gobierno, que el pueblo eligiendo a sus gobernantes, podríamos avanzar hacia la construcción de una sociedad más justa, más equilibrada, más equitativa, que podríamos avanzar hacia la democracia social. Si alguien nos hubiera preguntado en 1983 qué Argentina nos imaginábamos para el 2010, seguramente hubiéramos respondido, hubiéramos descrito una Argentina muy diferente a la que hoy estamos viviendo. Esa es la deuda, muchachos, que tenemos hoy. A veces el gobierno se enoja porque nosotros le decimos que ha desaprovechado una oportunidad extraordinaria que nos brindaba el mundo para cómo la podríamos haber aprovechado, que no la ha aprovechado como la podríamos haber aprovechado. Y nos contesta, ¿qué quieren? ¿Crecer al 80% anual? ¿Acaso le parece que no hemos crecido? Es que no entiende, o se hace el que no entiende. No es eso lo que le decimos. No le decimos que no hemos crecido. Tampoco le decimos que podríamos haber crecido más, aunque tal vez lo podríamos haber hecho, porque han crecido otros países de América Latina más, incluso que la Argentina. Lo que le decimos es que con el crecimiento solo no alcanza. Lo que le decimos es que está pasando lo que pasaba en la década del 90. Lo que le decimos es que con el crecimiento solo no alcanza, que no hemos sido capaces de transformar el crecimiento en desarrollo. Hemos crecido efectivamente a tasas chinas durante una serie de años que no tiene precedentes tal vez en el siglo XX. Y a pesar de este crecimiento a tasas chinas, la educación pública está igual o peor. La salud pública está igual o peor. La seguridad está igual o peor. El trabajo en negro está igual o peor. La pobreza sigue extendiéndose en la Argentina. En términos económicos no hemos sido capaces de modernizar el aparato productivo del país. No logramos los niveles de inversión necesarios para generar un crecimiento sostenido. No logramos la integración territorial de la nación. No resolvemos los problemas de energía que operan como una limitante para el crecimiento futuro. ¿De qué sirve el crecimiento así? Claro, hubiera sido peor no crecer, pero eso no es consuelo. Lo que nos desconsuela es que no hemos sido capaces de transformar el crecimiento en desarrollo. Y eso es lo que venimos a hacer. Somos optimistas respecto del futuro. El mundo sigue siendo muy favorable para la Argentina. Y vamos a seguir creciendo. Ese no es el problema. El problema no será crecer. El problema será crecer con equidad. Ese es el desafío principal. El problema es, o el desafío principal es que del crecimiento se beneficien todos. No de un día para el otro, desde luego, pero el objeto es que al cabo de 4 años la mayoría de los argentinos pueda decir: vivo en condiciones más dignas que las que me dejó el gobierno
los actos además, pero miren, a propósito muchachos también, están construyendo un relato ahora. Vieron que está de moda la palabra relato, desde hace tiempo, desde el posmodernismo. Empezaron a hablar, probablemente Lyotard fue el primero que empezó a hablar de la desaparición de los viejos relatos. Comunismo, cristianismo, bueno, que le daban sentido y una dirección a la historia. Entonces, pero ellos han construido un relato ahora. Han escrito la historia, pero sin ajustarse a la realidad de lo que ocurrió desde el 83 a la fecha. Entonces ellos se presentan como si hubieran nacido a la vida política en el 2003, como si no hubieran tenido pasado, o como si en el pasado hubieran tenido las mismas actitudes y posiciones que tienen hoy. Hay una enfermedad que se conoce con el nombre del síndrome de Korsakoff, que consiste en lo siguiente: la persona pierde la memoria de su pasado reciente, pero no solo pierde la memoria de su pasado reciente, sino que la inventa, fabrica otro pasado. La mayoría de los que están ahí presentes parecen padecer el síndrome de Korsakoff. Se han olvidado de lo que hicieron durante los 90, se han olvidado que la historia para ellos no comenzó en el 2003. Que hay una década del 80 y que hay una década del 90. Y yo no digo esto porque me solace pensando en el pasado o me solace recordando nuestros triunfos, nuestros logros, sacrificados a veces. Pero no podemos permitir que ellos nos escriban el relato. No podemos permitir, sobre todo con la juventud que no tuvo la oportunidad de protagonizar esos años, que la escritura del relato esté solo a cargo del Frente para la Victoria, porque están falseando la historia. Entonces yo le proponía al comité que hagamos una suerte de, el año que viene, de calendario de la vergüenza. ¿A ustedes les parece agresivo? Le cambiamos el nombre. En ese calendario deberíamos recordar, ir al Parlamento primero, ver la fecha en la que se privatizó yacimientos petrolíferos fiscales en Argentina, y ver qué hicieron cada uno de los que hoy están en el gobierno, y ver qué hizo la Unión Cívica Radical en aquella ocasión. Y hagamos actos, un acto central, y que se reproduzcan en todos y cada uno de los pueblos de la provincia, recordando lo que fue la privatización de YPF y quién aconsejó la privatización de YPF. Desde la legislatura de Santa Cruz, la actual presidente de la República le aconsejó a sus legisladores nacionales que aceptaran la privatización de YPF. Vamos a escribir la historia como es, y vamos a recordar también quién privatizó la jubilación. Porque parece que ahora recuerdan solamente que la estatizaron, no recuerda quién la privatizó. ¿Y por qué hubo necesidad de estatizarla? Porque alguien antes la privatizó, y quiénes fueron los que están, no. También hay que celebrar y recordar eso. Y hay que recordar quién privatizó gas del Estado, con un diputrucho además, en el Parlamento. Y quiénes estaban allí. Y pretenden adueñarse también de la lucha por los derechos humanos. Y nos dicen que nosotros en democracia no hicimos nada o que hicimos poco. Había dos partidos en el 83 que disputaban el poder: el justicialismo y el radicalismo. El justicialismo decía que nada se puede hacer, que por razones jurídicas no se podía derogar la ley de amnistía por la que los militares se perdonaban a sí mismos. No eran razones jurídicas las verdaderas razones por las cuales no querían juzgar a nadie. Ellos pensaban en realidad, porque no era una claudicación, ellos pensaban en realidad que no estaban dadas las relaciones de fuerza como para someter a la justicia al partido militar, por lo menos a las conducciones, a los principales responsables. Ellos pensaban eso. Y hubo otro partido que decía: sí se puede, de acuerdo a la relación de fuerza que se va a establecer después de la democracia, juzgar por lo menos a los responsables. Y ganamos nosotros. E hicimos lo que no se hizo en ningún momento de la historia, ni en la Argentina ni en el mundo, en ningún lugar del país. A los principales responsables, a los que todavía estaban en los cuarteles, con los tanques, los Mauser apuntando al corazón de la democracia, los obligamos a asistir a los aquillos de los acusados.
fácil. Ahora es más fácil. Sí, somos el juicio, la Junta, somos la vida. Y fuimos nosotros los pacíficos los que recuperamos la democracia. Nosotros los que renunciábamos a la lucha armada, los que recuperamos la democracia en Argentina. Que no nos quieran cambiar la historia. A mí no me interesa si no fuera esta una casa que no fuera la del partido, un lugar en el que no estuviéramos los radicales. No me interesaría discutirla dentro del partido, lo podemos discutir, para que no nos escriban este relato. Pero bueno, acá lo podemos hacer. Resulta que ellos, que decían que no se podía hacer nada, dicen que hicimos poco, y cuando terminamos el gobierno, teníamos 290 militares en las cárceles y los indultó el justicialismo con Menem y con el acompañamiento de muchos de los que hoy están en el gobierno sin que dijeran nada en ese momento.